Bienvenidos a un video más de Tito el Perdedor. El tema de hoy es la educación en el pasado. Yo muchas veces he escuchado de que un cinturón, o unos golpes, unos gritos, eh, iban a hacer que tu educación fuera mejor, o gracias a eso fue mejor, a los cinturonazos, a las carreras por las mañanas con tu mamá. Y yo no es que tenga yo confianza en eso, que haya pensado acerca de eso, pero yo estoy en desacuerdo, es mi punto de vista, claro, de que eso no ayudó mucho. No ayudó mucho los cinturonazos, no ayudó mucho el que te gritara tu papá, tu mamá, el que te tuviera que mandar a golpes, a trabajar o a hacer algo. Yo creo que fue contraproducente, porque gracias a todo eso creció un niño inseguro, un niño con miedo, un niño con esa morbosidad interna, con ese desapego hacia los padres. Yo creo que por eso, gracias a eso, tuvimos que entender que la vida era así, a golpes. La vida era tratada así. Entonces, y desgraciadamente no fue solo eso. Eso fue en casa. Los gritos, los golpes, los cinturonazos, los chanclazos, todas esas cosas. Y desgraciadamente no acabó todo ahí. También tuvo que irse a las aulas educativas. Allá fue lo peor, porque cuando tu mamá o tu papá iba a la escuela, él inclusive daba el permiso para que te golpearan o te jalaran las orejas o las greñas, la oreja más. Yo me acuerdo cuando mucha gente decía, maestro, ahí enséñele a mi hijo y si ve que se porta mal, jálemele las orejas o démele sus jalones de greña. Entonces no había para dónde salirte. No había para dónde ir. Entonces, esa fue la educación que recibimos. Y yo es mi punto de vista, claro, lo estoy diciendo. Estoy en desacuerdo a eso, a que se diera permiso a los maestros que te golpearan. O inclusive en la casa que tuvieras que sufrir los gritos de los seres queridos, a los seres que amabas. Gracias a todo eso empezó el miedo, la inseguridad, los remordimientos. ¿Cuántas veces hubo que gritarle a la mamá o odiar a la mamá en aquel momento cuando te pegaba o al papá, más al papá? Porque el papá era el destructor, el papá era el que llegaba y te agarraba al golpe gracias a las acusaciones de tu madre o de tus hermanos. Entonces eso fue desastroso. Y yo lo veo desde ese punto de vista de que esa no fue educación. Yo nunca quise hacer eso, nunca pensé. Después de todo, el individuo salía inseguro. ¿Por qué crees que hubo muchos casamientos de gente pequeña, de gente de 14, 15, 16, 17 años, casándose ya, porque querían salir corriendo de su casa? Porque tenían miedo a estar ahí, tratando de encontrar ese lugar más seguro donde estuvieran. Y desgraciadamente fueron a caer en lo peor. Desgraciadamente llevábamos ese patrón de conducta de nosotros ya en la mente, porque empezaron a educarnos desde pequeños. Entonces, de una u otra manera empezamos a mentalizarlo, a que decir que el papá tenía que gritar, decir, porque creo que hubo muchos golpes intrafamiliares, mucha gente frustrada dentro de la familia, muchos golpes a la esposa. Antes había golpes a la esposa y para hacerlo más sencillo es que la gente pensaba que estaba correcto, o el marido pensaba que estaba correcto, o la mujer inclusive pensaba que estaba correcto, que el hombre tenía que pegarle, que el hombre tenía que gritar, que el hombre tenía que mandar. Todo eso fueron patrones de conducta que se adquirieron desde pequeños, gracias a la educación quizás analfabeta o quizás primitiva de nuestros padres, quizás falta de conocimiento, pero se creció así. Y eso para mí yo creo que no fue la manera correcta de educación, o para mí no fue educación, fue temor hacia los padres, fue miedo hacia los padres, no fue respeto. ¿Cuántas veces tuvieron que inclusive decirte, tienes que saludar a Juliana porque es tu tía, tienes que saludar a esto, tienes que saludar a esto, tener que obligarte a hacer eso? Y muchos hasta la fecha luego comentan y dicen, no, pues nosotros cuando estábamos pequeños solo con una mirada los padres nos arreglaban. No, con una mirada nos decían que nos iban a maltratar, a golpear, con una mirada. Entonces, gracias a eso, le digo, nació la inseguridad personal. ¿Cuánto joven o niño tuve que sufrir eso? Y que gracias a una simple y sencilla cuestión fue cuando el individuo empezó a crecer,
Por eso cuando se tomaba unas cervezas era la manera más sencilla de aflorar y pelear con el padre, o reclamarle, o hacer esos reclamos, o gritarle a los padres, porque de una u otra manera se caracterizaba en pensar que ellos eran nuestros progenitores y teníamos que respetarlos, pero ya con una bebida encima se afloraba todo eso, y toda esa cólera, esos remordimientos y toda esa frustración salía a relucir. Y es cuando decían que el hijo le faltó respeto al padre. Y no era falta de respeto, simplemente afloraba todo aquello que llevaba guardado desde pequeño. Y eso lo estoy diciendo porque yo lo viví personalmente. Entonces, y como yo hubo muchos. ¿Cómo ha empezado a cambiar en estos días? Pues la educación ha sido diferente. Hemos dejado ya la manera primitiva de educar a nuestros hijos. Hemos entrenado la psicología, hemos estudiado de una u otra manera, nos han enseñado que a golpe no se arregla nada. Y que a un niño su personalidad, su mente intelectual nunca va a entender a golpes, y que todos tenemos diferentes maneras de pensar, de sentir. Muchos somos muy sensibles, y esos que somos muy sensibles fue los que tuvimos que pasar esa crueldad de esa educación del pasado. Y gracias a eso el día de hoy hemos entendido que la educación mejor no es golpear a nuestros hijos, no es gritarles, es tratar de entender de que la psicología aplicada que el día de hoy es muy diferente, y que ahora sí van a la escuela, y ahora sí tienen sus derechos los niños, porque hoy sí tienen derechos los niños, hoy no los puedes golpear porque te los quita el Estado, te los quita el gobierno. Entonces hemos avanzado de otra manera. Eso sin contar que la educación en estos tiempos ya es diferente, ya hemos avanzado. Ya no puedes educar a tu hijo de la misma manera que te educaron. Ya no puedes golpear a tu hijo porque te lo quitan. Ya no puedes gritarle a tu hijo. Ya tiene sus derechos como pequeño. Entonces eso es lo que nos ha mejorado. Y quiero decirle que eso de golpes y maltratos infantiles que sufrimos en el pasado no ayudaron en nada. Para nada. Nos crearon llenos de temor, llenos de miedo, llenos de inseguridad personal. Así nos crearon. Desgraciadamente, esa fue la educación que nuestros padres siguieron, y ellos siguieron solo un patrón de conducta que fue pasando de generación en generación hasta el día de hoy, que hemos tratado de entender que la vida sin golpe es mejor, que es mejor darle amor a un niño, que es mejor darle un beso, que es mejor tratarlo, hacerlo entender y ya no gritarle, porque eso no va a llevar a nada. Va a llegar a la misma historia de la que nosotros vivimos y sufrimos en el pasado. Yo no estoy diciendo que la mayoría de nosotros haya sufrido, pero sí muchos de nosotros tuvimos que vivir esa experiencia, esa amarga experiencia, lo puedo decir así, que hasta el día de hoy uno se recuerda y dice, puta, ¿por qué mi papá me trataba así? Porque precisamente él era ignorante, no sabía cómo tratar a un hijo. Y al día de hoy hay muchos medios de comunicación que te pueden enseñar, hay derechos sobre los niños. Entonces, gracias a Dios estamos mejor. Entonces no eduques a tus hijos como nos educaron, porque la realidad es que no se aprende. La mejor manera de educar a los hijos es darle amor, darles abrazos, darles besos, enseñarles que tú estás ahí para ellos y que tú eres el héroe de ellos, pero que el héroe de verdad, el héroe que quiere. Y ya no le enseñes a tu hijo ese Dios temeroso del que nos enseñaron a nosotros, ese Dios castigador. No, enséñale ese Dios amoroso, los que tenemos religión, y los que no tenemos que enseñarle que la vida es hermosa por un lado o por donde quiera que la veas. Gracias por ver este video, muchas gracias.